siempre el querer como el hacer de su divina voluntad. Dios ha puesto en cada uno de los que hemos creído la disponibilidad de someternos en la condición de creer que la vida está bajo el tutorial y la dirección específica de Dios. Pero Dios, para mostrarnos eso, tuvo que haber un sacrificio. Y es un sacrificio que la sociedad, el ser humano, lo ha pasado por alto. Solo hubo en un momento crucial que una gran multitud se compungió de corazón, dice la palabra de Dios, cuando ya el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos dio el primer discurso y nos habla que se convirtieron más de 3.000 personas en un momento. Y esto ha venido trascendiendo en la manera en que la humanidad ha tomado el direccionar de Dios como algo normal y cotidiano en la vida del ser humano. Yo quiero esta noche hablar de lo más importante y que muchos tal vez lo pasamos por alto, y es el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús principia un ministerio que lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Un ministerio que tiene un profundo contenido porque es el primer inicio y enseñanza de Dios mismo manifestado en Cristo Jesús. El versículo 14 y 15 dice de la siguiente manera: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ruego usted, amado Dios, tome el control en poder de tu Espíritu, Dios, en este momento, para ministrarnos en sabiduría, en palabra y en entendimiento, amado Dios, para que esta palabra sea escuchada, Señor, y sea transmitida, Padre, de una manera conforme a tu voluntad para la edificación, la formación y el crecimiento espiritual de los que en este momento estamos escuchando por este medio, Señor. Tómame en tus manos, ministrame, Señor, en el control de tu espíritu para ser sabio en lo que vaya a expresar esta noche y sea, Padre, de acuerdo a la voluntad tuya conforme a la palabra. Nos encomendamos en tus manos. Pon en los oyentes entendimiento, discernimiento, y que todo se haga por tu dirección y gracia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta palabra, el capítulo 14 y 15, se enfoca en un empoderamiento del Espíritu en Jesús. El texto comienza con una frase corta, pero cargada de una teología tan profunda que esa frase dice: Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Había allí una profunda teología en la manera que el escritor Lucas está dando a conocer ese gran nivel de compromiso, se puede decir, en el que Jesús había dado comienzo a su ministerio. Era un compromiso de profundidad No me porque termino. debemos Un guante. conectarlo con el desierto
cuando miramos que Jesús venía del desierto y Jesús no viene de la nada, viene de la victoria sobre la tentación. Él allí había enfrentado un estado de sometimiento, un estado de involucramiento espiritual con su propio Padre y a la vez logra la victoria de derrotar la tentación. Ese poder del Espíritu Santo no era un estatus de privilegio en el Señor, era la fuerza templada en la resistencia al mal. Es la condición que nosotros los seres humanos, como todos sabemos, los que hemos creído, obedecido y hemos entregado nuestra vida al Señor, sabemos que nuestro cuerpo es tomado como aposento del Espíritu Santo de Dios y tal vez no tengamos ese empoderamiento del Espíritu Santo como lo refleja aquí Jesús, dándonos una enseñanza de que el verdadero empoderamiento en el Espíritu Santo de Dios puede librarnos de las tentaciones y del mal. Puede quitar de nosotros esa fuerza, esa resistencia que caracteriza y forma en nosotros el carácter para poder enfrentar el mal. Pero ese mal lo enfrentamos con el poder del Espíritu Santo, el cual muchas veces lo dejamos a un lado porque queremos enfrentar la vida o la circunstancia como si fuéramos nosotros los que tuviéramos autoridad para direccionar nuestros pasos. La vida del cristiano depende nada más y nada menos que del mismísimo Dios. Somos nosotros los que muchas veces caracterizamos pensamientos, ideologías, que pensamos que a mi manera tal vez lo puedo hacer mejor. Que a la manera que le pedimos a Dios, Dios no me ha dado la respuesta. Que a la manera que yo busco a Dios no lo consigo. Pero a la manera que Dios quiere que yo lo busque y a la manera que yo me acerque a Él, lo estoy haciendo conforme a su voluntad. Lo estoy haciendo conforme al empoderamiento del Espíritu Santo que Él me ha regalado a mí en la manera que yo me convertí para seguir su camino. A Jesús, lo que dice el versículo 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Jesús se difunde una gran fama en la misión encomendada. Y aunque su fama crecía, Jesús no se dejó seducir por la popularidad. Su enfoque seguía siendo la enseñanza en las sinagogas, el lugar de la palabra, el lugar donde él había ido a dar comienzo a la misión que se le había encomendado de parte de Dios. Él tenía la unción del Espíritu Santo. Jesús no actúa por cuenta propia, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Es un recordatorio de que la iglesia no puede cumplir su misión solo, con buenas intenciones o estrategias humanas. Muchas veces pensamos que mi estrategia, mi manera como persona, como ser humano, yo puedo tomar la dirección y poner las condiciones en la iglesia como yo la pienso, como yo la creo, y estoy poniendo aparte ese empoderamiento del Espíritu Santo que Dios me ha regalado por ver creído y obedecer su palabra. Y llegamos al lugar donde armamos estrategias humanas, porque buscamos estrategias para atraer personas a la iglesia, pero no buscamos estrategias espirituales conforme al empoderamiento del Espíritu Santo, sino estrategias humanas que nos conllevan a realizar cosas tal vez no de acuerdo al mandamiento y a la autoridad de Dios. Y Jesús estaba bajo ese empoderamiento y era el Hijo de Dios. Y era la enseñanza que Jesús nos estaba dando desde el comienzo y desde el inicio de su ministerio,
para que al día de hoy todavía nosotros podamos seguir bajo ese empoderamiento del Espíritu Santo. Jesús, bajo ese empoderamiento del Espíritu Santo, en el versículo 16 al 21 nos habla de esa manifestación en Nazaret. El texto dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. ¿Qué leyó Jesús? Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año grande del Señor. Y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor estaba dando el comienzo y a la vez el cumplimiento a lo que se le había sido encomendado. Pero mire qué hermoso lo que Jesús establece en en esta porción de la escritura que era del libro de Isaías en el capítulo 61 versículo 1. Jesús entra en su pueblo natal, nada más y nada menos que en su pueblo natal, allí donde lo habían visto crecer, donde lo vieron nacer, lo vieron crecer y lo habían conocido de una manera diferente, no como el Hijo de Dios. Y era el contenido y la profundidad del corazón del pasaje lo que realmente venía reflejado en este hombre que venía con el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. Él hace un profundo análisis de esta porción de la escritura que leyó en ese momento, en ese pergamino que le entregaron en sus manos. Y Jesús da una definición profunda a lo que él establecía en su vida en el comienzo de este propósito establecido por medio de él. Él lo caracteriza y lo define sobre cinco ejes importantes. El primero, evangelizar a los pobres. No era tan solo aquellos que padecían pobreza material, sino a los humildes, aquellos que dependían totalmente de Dios, que en hebreo era conocido con la palabra anahuín, que eran personas que solamente su vida la dedicaban a Dios y comprometidos y sometidos a Dios y todo lo que a ellos necesitaban dependía solamente de Dios. Estaban tan comprometidos que sus vidas eran totalmente 100% dependientes de Dios. A estas personas vino Jesús con esa palabra de evangelizar a los pobres. Punto número dos, a sanar a los quebrantados de corazón. Era un proceso de una restauración emocional y espiritual. Jesús venía con una profundidad en el sentimiento humano, en ese sentimiento que caracteriza muchas veces desde nuestra niñez, en ese conocimiento que caracteriza muchas veces de nuestra necesidad emocional y espiritual, que es el fundamento o el principio más importante para poder construir en un ser humano una vida de buen principio. La caracterización de la vida de
condiciones que tal vez nosotros mismos no comprendemos ni entendemos, tomamos a veces la decisión de querer hacer, no tenemos el nivel próximo en el empoderamiento del Espíritu Santo para fundamentar un trabajo emocional y espiritual en quienes realmente lo necesitan. Jesús nos está mostrando esto. Jesús nos está señalando que son unos puntos importantes en el inicio de nuestra vida espiritual, de nuestra vida laboral como siervos de Dios, de nuestra vida laboral como ministros de la palabra. Hay un punto muy importante. Número 3, pregonar la libertad a los cautivos. No eran los cautivos cualquiera. No eran los cautivos que tal vez estaban en una cárcel por una falta o por un delito cometido. Eran los cautivos que necesitaban ser liberados de la condenación del pecado. Y también aquellos que estaban subyugados y sometidos por grandes líderes religiosos opresores para que creyeran y vivieran un mundo religioso conforme a sus pensamientos, conforme a sus idolatrías y conforme a sus dioses falsos que no construían sino corazones vanos y corazones apartados de Dios. Todo este contenido tenía lo que Jesús venía a mostrar a la humanidad y lo que en este tiempo, después de 2000 años, lo podemos reflejar en el propósito de ser servidores de Dios. El punto número 4, diría yo uno de los puntos más importantes, y era la vista a los ciegos. No era cualquier vista, no era cualquier enfermedad de ceguera, no era cualquier persona que tenía un problema que no podía ver o que no podía dimensionar con su mirada el área o el ámbito social donde se encontraba. Era nada más y nada menos que abrir unos ojos cerrados, apartados completamente, distraídos y enfocados en cosas no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la verdad del hombre y a la dirección que el hombre pone en sus vidas. Pero Cristo quería hacer una verdadera apertura de los ojos a la verdad del reino, a que pudiera el ser humano identificar y distinguir que esa apertura de la verdadera realidad del reino era él mismo que había llegado para introducir ese reino a la tierra para que el hombre creyera y conociera el plan de Dios que tenía para salvación. Número 5, poner en libertad a los oprimidos. Era una acción social, espiritual directa. Aquellos que contenían opresión, él quería mostrar que directamente se podía llegar a cumplir esa misión directa espiritualmente para mostrarles que realmente la opresión y la acción social que pueden vivir las personas oprimidas en sus costumbres, pensamientos y actitudes apartados de Dios, espiritualmente podían acercarse directamente a Dios por medio de él. Hoy se ha cumplido esta escritura, dice en el pasaje 21, delante de vosotros. Con esta frase, Jesús traslada la profecía de algún día a la hora, al no estar anunciando que el reino vendrá, sino que el reino ha llegado en su presencia. Cuando él dice esa frase en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, era porque él le estaba diciendo a ellos, hoy tienen al frente el verdadero reino de Dios, el verdadero reino que puede sanar corazones, el verdadero reino que puede levantar, el verdadero reino que puede abrir los ojos y el verdadero reino que puede construir una verdad para seguir el reino verdadero que lo tienen en su presencia. Esa era la frase que Jesús tal vez quiso expresar en ese momento. Jesús tenía una obra maravillosa. Jesús tenía un comienzo de una manera introducida profundamente que él venía a mostrar lo que realmente él quería hacer por la enfermedad espiritual de la sociedad. Del versículo 22 al versículo 30 se genera una confrontación
Y dice el texto bíblico, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando Elías, en los días de Elías, y muchas vidas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Este profundo contenido, amados hermanos, concierne en la manera en que a Jesús le hacen una confrontación y un rechazo a la vez por la manera como él se dirige a ellos y les da a entender que él no venía solamente para ellos, sino venía para una humanidad en general. Y les muestra en la manera cuando ellos, los oyentes que se encontraban, pasan de admiración de una palabra de gracia al escepticismo de preguntarse ellos mismos, ¿no es este el hijo de José? Pero allí se crea una trampa familiar, una situación confusa en la que muchos podemos pensar, y este pueblo tal vez estaba pensando que tal vez como el que se mostró en una época como un niño común y corriente y el que declaraban como el hijo de José, podía tener tanto alcance para hacer tantas cosas de las que se encontraba diciendo en ese momento. Los habitantes de Nazaret querían un Mesías doméstico, querían que Jesús hiciera milagros allí para su propio beneficio. Jesús responde citando dos ejemplos del Antiguo Testamento que hirieron el orgullo nacionalista de la audiencia, porque el pueblo de Israel pensaba que el servicio de Dios o el cubrimiento espiritual de Dios solamente se podía manifestar en ellos y que no podía hacerse ni extenderse hacia otros lugares. Y Jesús toma el texto clave que es el capítulo 17 de Primera de Reyes, cuando dice que una extranjera fue la que fue sanada y por qué no a una israelita. Y luego toma el capítulo 5 de la Segunda de Reyes, cuando dice que Dios sanó a un enemigo militar de Israel, no a un leproso local. Esto muestra que la acción que se ejerce como profeta es una acción fundamentada en un principio de que Jesús venía a mostrar que realmente él venía con un propósito, no para determinado número de personas, sino para una comunidad humana en general. Jesús revela que Dios no tiene frontera ni favoritismo por linajes. Su gracia es escandalosa porque es exclusiva. La reacción del pueblo, intentar despeñarlo, muestra la resistencia humana a un Dios que no se deja controlar por nuestras tradiciones o nacionalismo. Este es un punto importante también en el que Jesús nos está enseñando, en que muchas veces vivimos un evangelio de tradición, de nacionalismo, pero ¿es ese el evangelio que nos trajo Jesús?
Ejerce el empadronamiento o empoderamiento que nos está dando el Espíritu Santo para nosotros llevar una vida en un control humano conforme a nuestro favoritismo, pero Jesús hace una exclusividad cuestionada. Esto enfureció a la audiencia porque el orgullo religioso odia la idea de que la gracia sea accesible para los de afuera. El pueblo de Israel pensaba que como ellos estaban bajo el tutorial de la ley y la condición de Dios era exclusivamente para ellos, tal vez ignoraban que la gracia venía con una apertura diferente para la humanidad. Que esa gracia que Jesús en su empoderamiento del Espíritu Santo les venía a mostrar, bien, tenía acceso a personas diferentes, a comunidades diferentes y a personas que también Dios, de la misma manera como los amaba a ellos, también amaba a aquellos que no pertenecían y no eran pueblo de Israel. Como iglesia, debemos preguntarnos, ¿estamos siendo canales de gracia para el mundo o somos un club cerrado para los buenos? Es muy importante meditar en el límite de evangelización, cristianismo y empoderamiento del Espíritu Santo que llevamos en nuestra vida para extender lo que Cristo quiere que extendamos hacia los demás. No hay límites, no hay frontera, no hay condiciones, solamente hay una palabra que enseñar, solamente hay un evangelio que predicar y solamente hay un reino que hay que vivirlo en el empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Bajo qué operamos? Jesús actuó en el poder del Espíritu. Muchas veces intentamos hacer las obras de Dios bajo nuestros propios intelectos o carismas. Y nos olvidamos que si Jesús lo hizo bajo el poder de Dios, siendo el Hijo de Dios, ¿qué quedaría para nosotros en estos tiempos? ¿Vivir en un carisma de nuestro intelecto o en una condición del empoderamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestro evangelio? Si nuestro mensaje no incluye buenas nuevas para los pobres, libertad para los oprimidos y consuelo para los quebrantados, entonces no es el evangelio que nos trajo Jesús en el comienzo. No estamos bajo ese evangelio. No estamos bajo el tutorial del empoderamiento del Espíritu Santo, porque el evangelio que nos mostró Jesús es ese evangelio, el cual, repito, debe estar incluyendo buenas nuevas para los pobres, libertad para los oprimidos, consuelo para los quebrantados. Entonces podremos decir que estamos ejerciendo el evangelio que me trajo Jesús. Último punto. ¿Aceptamos al Jesús real o al Hijo de José? A veces queremos un Jesús que se ajuste a nuestras expectativas y no y nos dé privilegios. El Jesús de Lucas 4 nos desafía a mirar más allá de nuestras fronteras y reconocer su soberanía sobre todo, especialmente sobre los otros, sobre los demás, sobre el que está allá afuera, el que está dentro de la iglesia. Hay quien necesita y el que está afuera también necesita. No hubo límites ni fronteras, no hubo excepción de personas ni condiciones. Jesús trajo un ministerio para la humanidad, el cual hoy somos parte de ese ministerio, en el que cada uno de nosotros debemos tomar ese empoderamiento del Espíritu Santo para que no hagamos conforme a mi criterio y conforme a mis pensamientos, sino conforme al diseño establecido por Cristo Jesús, por la voluntad de su Padre, que es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias, hermano Ibis, por dejarse usar por Dios en esta noche y enseñarnos esas palabras que Dios puso en su boca. Bueno, Amén, es, amén. Sí, señor, gracias.
Es cierto que muchas veces las personas, eh, los creyentes, quieren ayudar a Dios a cumplir su propósito, sobre todo si este propósito no es conforme a la voluntad humana. Cuando Dios hace su voluntad, nosotros decimos en oración, Dios, que se haga su voluntad, pero cuando Dios hace su voluntad, a nosotros no nos gusta y queremos forzar la voluntad nuestra. Y en ese afán estamos pretendiendo ayudar a Dios, algo que Dios no necesita ayuda y ya lo ha demostrado desde la creación del mundo hasta hoy. Amén, hermano, amén. Yo en algún momento estudié cómo eran las sinagogas en Israel y las sinagogas tenían una puerta grande en el medio y dos puertas pequeñas y la audiencia que entraba a la sinagoga entraba por las puertas pequeñas porque la grande era para el Mesías cuando llegara. Yo cuando vi eso me pregunté, ¿y será que Jesús en Nazaret, porque él está enseñando en una sinagoga, será que entró por esa puerta grande? Ahora, si entró por ahí, ¿cuál sería la reacción de la multitud? Es interesante, uno cuando ve esas cosas, uno se plantea preguntas y la verdad es que todavía hoy, en estos tiempos, pensamos que Dios solamente es de exclusividad nuestra y no de más nadie. Amén, hermano, así es, sí, Y, señor. y la verdad es que no es así. De hecho, yo creo que a uno el entorno le habla porque porque en esta semana escuchaba que un hermano dijo que él a la cárcel no iba a evangelizar, porque si esas personas estaban ahí eran por algo y ya con ellos no había remedio. Y yo dije, pero cuánto error hay en todavía en nosotros que somos la iglesia del Señor. Y decimos proclamar la verdad y nos sentimos en la verdad. Y hay personas, tristemente tengo que decirlo, hay personas que están asumiendo la posición de escribas y fariseos con determinadas actitudes que no deben ser, Es porque correcto, amado. Dios no tiene límites para ayudar a las personas y sí es verdad que hay personas que están andando mal, pero nosotros somos administradores de la escritura y debemos actuar conforme a la escritura. A veces queremos Sí, ser más poderosos que Dios y a veces más misericordiosos que Dios. así es, mi hermano. Y estamos olvidando lo que hemos dicho desde el principio. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. A veces olvidamos eso. Así es, mi hermano, es cierto. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Y bueno, queda a partir de ahora el espacio libre para que eh, nuestros hermanos puedan participar, pueden prender su micrófono o pueden alzar su manito. Ahí está la hermana Aide. Vamos adelante, mi hermanita, con su participación. Hermanita, creo que tiene su Buenas micrófono noches. apagado. A Ahí, ver, ahí. Ok. Adelante. sí, sí, yo lo abrí. Buenas noches. Bueno, me gusta mucho el estudio de hoy, de verdad, hablando de nuestro Señor Jesús. Bueno, voy a empezar. Yo iba a empezar con una palabra de 2 Timoteo 3:16, pero cuando te habló del hermano que no quería ir para la cárcel, y eso, me acordé de Juan 3:16.
Juan 3, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ahí es donde nosotros debemos iniciar nuestro evangelio, pues, porque si Dios amó al mundo, ¿quiénes somos nosotros entonces para no ir a evangelizar a un preso? Debemos tener misericordia con todos, porque el Señor nos dice que seamos misericordiosos. Si somos escogidos y amados por Dios, que seamos de entrañable misericordia, mansedumbre, benignidad, mansedumbre, paciencia, así como Él lo tuvo con nosotros, que nos perdonemos unos a los otros, si alguno tiene queja contra el otro, así como Dios nos ha perdonado. Bueno, iniciando esta explicación, pues que Dios me pone en el corazón. Dice en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿verdad? Se refiere a los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador, sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos creados a hechura suya de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, para que estemos en las buenas obras que ya han sido preparadas de antemano por Él, por Dios. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bueno, las que nos dice Isaías 61, como dice el hermano, como lo leyó el hermano, pues. Isaías 61, Jesucristo hablando, ¿verdad? De lo que Él vino a hacer. Y eso mismo es que lo que nosotros debemos hacer, porque esas son las obras que nosotros debemos hacer, las que Jesucristo vino a hacer. Dice, el Espíritu de Jehová, ¿y quién está sobre nosotros también? El Espíritu de Dios, ¿verdad? El Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, y nosotros también somos ungidos del Señor, Dios Todopoderoso, Jehová. Que nosotros también estamos enviados a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Nosotros también fuimos abatidos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos en el mundo, abatidos en las tinieblas, en un mundo de confusión, un mundo de engaño. Bueno, y así nosotros, viendo ahorita que nosotros tenemos vista, que eso es la ceguera que Jesucristo nos quitó, ¿verdad? Al llegar acá, nos quita la ceguera. ¿Cuál es ceguera? La ceguera espiritual, que nosotros veíamos nada más el mundo físico y no como seres espirituales, porque todos nosotros somos seres espirituales. Pasa que cuando nacemos, pues, sujeto a este mundo, a la maldad del mundo, se nos olvidan todas esas cosas que Dios nos enseñó en el vientre de nuestras madres. Y venimos a ser formados en la maldad del mundo. Y por eso Jesucristo viene, por eso Dios envía a Jesucristo ¿a qué? A rescatar lo que se ha perdido, no solamente en el pueblo de Israel, porque todos somos criaturas de Dios, fuimos criaturas, ¿verdad? Ahora somos hijos, todos somos criaturas de Dios. Entonces él vino a Jesús dice, vine a